Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores y seguidores de este canal, El Rincón Brujo Cápsulas de Ciencia? Me da muchísimo gusto que me acompañes en esta nueva cápsula en la cual te voy a platicar, te voy a compartir información acerca del tema del tiempo atmosférico y el clima. Vamos a ver qué diferencia existe entre esto. Es correcto cuando decimos, por ejemplo, hoy el clima amaneció muy nublado. ¿Es correcta esa expresión? ¿O el clima está muy lluvioso hoy? No sé, ¿son correctas esas expresiones? Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a ver algunos factores que afectan al tiempo atmosférico y al clima. Y vamos a ver también un poco acerca de la clasificación climática de Köppen. Así que bueno, pues para comenzar vamos a empezar a entender primero qué son estos conceptos y qué diferencia hay entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Fíjate, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿qué es el tiempo atmosférico? Son las condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera en un momento dado, esto es muy importante, en un momento dado para un determinado lugar. Indicamos generalmente, cuando hablamos del tiempo atmosférico, hablamos acerca de la temperatura, de la humedad, del viento, de la nubosidad, de algún fenómeno meteorológico que se presente en ese momento, entre algunos otros conceptos que utilizamos. Eso es el tiempo atmosférico, muy importante esto, en un momento dado y en un determinado lugar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hoy está muy nublado, me estoy refiriendo al tiempo atmosférico, no al clima. Si yo digo, en Acapulco hoy hay mucho sol o está muy soleado, estoy hablando también del tiempo atmosférico, lo que ocurre en un momento dado en un determinado lugar. ¿Y qué es entonces el clima? Bueno, pues el clima es el tiempo promedio para un determinado lugar. Es el promedio de cómo se ha presentado el tiempo atmosférico en un periodo de tiempo determinado. Se define por lo general para un mes o una estación del año y considera el promedio de los datos del tiempo de 30 años. Fíjate, esa es una gran diferencia. El clima, para poder decir el clima de una región, de un lugar, se toman promedios del tiempo atmosférico por 30 años y después de tener ese promedio por 30 años en una determinada estación del año o en un determinado mes, ahora sí puedes decir, por ejemplo, en verano el clima en Acapulco es muy caluroso, por ejemplo, porque ya estás hablando de un promedio del tiempo atmosférico por 30 años en esa estación del año que es el verano, ¿sí? O puedes decir, por ejemplo, en Chihuahua, en invierno el clima es muy frío. Y esa es una expresión correcta. ¿Por qué? Porque por 30 años se ha estado estudiando, se ha estado midiendo, se ha estado registrando el tiempo atmosférico por 30 años en diversas épocas del año y se ha encontrado que siempre, o bueno, al menos en los últimos 30 años prácticamente en general, en Chihuahua en la época de invierno es muy frío, incluso hasta puede caer nieve, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Espero que con el siguiente ejemplo te quede un poquito más claro. Mira, aquí tenemos dos imágenes. Esta es una imagen del pueblo mágico de Tepotzotlán en el Estado de México y esta es una imagen de Acapulco, de la costa de Acapulco en México. Entonces, si en Tepotzotlán y Acapulco está lloviendo en este momento, si en este momento está lloviendo en los dos lugares, podríamos decir que tienen el mismo tiempo atmosférico o el mismo tiempo. Pero si vamos de Tepotzotlán a Acapulco, si viajamos, es inevitable notar la diferencia en el tipo de ropa que usa la gente, pues en la playa en general podemos decir que el clima es más cálido y en el municipio de Tepotzotlán, en el pueblo mágico de Tepotzotlán, es mucho más frío comparado, bueno, no mucho más, pero bueno, sí es más frío comparado con el clima que predomina en Acapulco. Entonces, espero que con esto vayas entendiendo la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Entonces, bueno, pues fíjate, incluso seguramente todos hemos visto en alguna ocasión en los noticieros algún momento del noticiero en donde alguna persona, generalmente son mujeres, alguna persona nos da
el pronóstico del tiempo. ¿De acuerdo? Como te pongo aquí, lo que ves en televisión se refiere a los cambios del tiempo o del tiempo atmosférico, para ser más propios, y no al clima. De hecho, si alcanzas a ver precisamente ahí en esta pequeña imagen del video, dice pronóstico del tiempo. Aquí aunque el emblema alcanza a tapar un poco, bueno, pues dice pronóstico del tiempo, y es correcto, es el pronóstico del tiempo lo que se está diciendo en este tipo de secciones en un noticiero. Bueno, entonces, continuando con el tema, ¿quién se encarga de estudiar este tipo de cambios en el tiempo atmosférico y en el clima? Bueno, pues precisamente es la climatología, que es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es estudiar las características climáticas a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo hace precisamente pues la ciencia que se deriva de la geografía, que es la climatología. De acuerdo, pues mira, existen algunos elementos que son parte del clima, algunos elementos que conforman o que afectan de alguna manera al clima. Aquí te los estoy mostrando: la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad atmosférica, las nubes, la precipitación, y todos ellos de alguna manera pues influyen y afectan el clima. Por ejemplo, en la temperatura, que es la cantidad de calor que posee la atmósfera y está directamente relacionada con la radiación solar. Muy importante, recuerda que la capa de ozono retiene parte de los rayos y la radiación ultravioleta proveniente del sol, y también la temperatura varía según el lugar donde nos situamos en el planeta. Generalmente podemos decir que en todo lo que es la franja entre los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio y el Ecuador, es toda una franja donde las temperaturas son más elevadas que si nos vamos yendo hacia los polos de la Tierra, polo norte y polo sur. Conforme nos vamos alejando del Ecuador, las temperaturas también van disminuyendo. También la presión atmosférica, bueno, esta se refiere a la fuerza que ejerce la atmósfera en todas direcciones, producto del peso de sus capas superiores y de la fuerza de gravedad. Se mide en atmósferas, esta es la unidad de la presión atmosférica, se mide en atmósferas, y por ejemplo aquí una equivalencia que te pongo: una atmósfera equivale a 1013.2 milibares o a 760 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, aquí otro dato: la presión atmosférica se mide con un instrumento que conocemos como el barómetro. Entonces también es un indicador, es un elemento del clima. Los vientos es el movimiento del aire en la troposfera. Recuerda que ya vimos un video de las capas de la atmósfera. Si aún no lo has visto, te invito a que lo busques en este mismo canal y tengas un poco más de claridad en este sentido. También los vientos son afectados por la rotación de la Tierra. La velocidad de los vientos es medida con un anemómetro. La humedad atmosférica, otro elemento del clima, este corresponde a la cantidad de vapor de agua que está presente en el aire. Este vapor de agua proviene de la evaporación de la hidrosfera. A mayor temperatura va a haber obviamente mayor evaporación y por lo tanto mayor humedad. Y bueno, para medir la humedad atmosférica se utiliza un instrumento que conocemos como el ciclómetro. Ahí tenemos una imagen que nos apoya un poco en entender esto de la humedad atmosférica. Bueno, continuando, otro elemento del clima son la presencia de nubes. Las nubes se forman por el enfriamiento del aire. Esto provoca la condensación del vapor de agua, que es invisible, está en gotitas o partículas de hielo que se hacen visibles una vez que se han condensado. Las partículas pueden llegar a ser tan pequeñas que están sostenidas, están flotando, digámoslo así, por las corrientes verticales de aire que también se pueden llegar a encontrar. Y bueno, un elemento más del clima es la precipitación, y este es un fenómeno meteorológico que consiste en la caída de agua desde las nubes, y debido a que las gotas superan las fuerzas que las sostienen y que caen por acción de la gravedad. Estos son los elementos del clima. También tenemos lo siguiente, que son los factores del clima. En estos factores del clima tenemos los que están aquí, principalmente te voy a mencionar estos, están aquí mostrados: la altitud,
que es la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación con el nivel del mar. La temperatura es inversamente proporcional a la altitud. Esto significa que a mayor altitud la temperatura disminuye, a menor altitud la temperatura aumenta, y esto es muy lógico. Piensa por ejemplo a nivel del mar, pues las temperaturas en general son mayores y la altitud es menor, y conforme vas aumentando en altitud las temperaturas también van disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso son inversamente proporcionales. El aire seco se enfría aproximadamente 10 grados Celsius por cada 1000 metros de altitud, más o menos en promedio. Entonces ve cómo también esto afecta, ¿no? Es un factor del clima. Otro factor del clima es la latitud. La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra. Está medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Y debido a la forma de la Tierra y su grado de inclinación, la energía solar interceptada no es igual en cualquier punto de la Tierra. Entonces también es un factor del clima. Y por último, otro factor del clima es el relieve. En este sentido, la formación de montañas, cordilleras o sierras alteran principalmente la temperatura y las precipitaciones de una región. Aquí podemos observar en esta imagen que te comparto cómo la presencia de las montañas puede ser un factor que provoque como una especie de barrera para que las nubes puedan llevar el agua que contienen a todas las regiones. Aquí las montañas serviría como una especie de barrera. Las nubes descargan su precipitación en uno de los lados y en el otro no. Entonces en un lado podríamos observar que hay mucha vegetación y en el otro está muy seco, como podemos observar en esta imagen. Entonces es también el relieve o un factor del clima. Ahora brevemente te muestro una tabla de las principales zonas climáticas de Köppen. Köppen determinó 5 zonas climáticas principales, a las cuales le dio una letra mayúscula, como podemos ver aquí. La zona tropical, la A mayúscula, seco B mayúscula, templado C, frío D y polar E, con algunas características. Y además hizo una subdivisión. Entonces Köppen lo que hizo fue lo siguiente: a los climas A, C y D fueron clasificados a su vez de acuerdo con su régimen pluviométrico o la temporada de lluvias, y a esta les asignó letras minúsculas como símbolo. Entonces, por ejemplo, la F minúscula para los climas A, C y D, la F minúscula representa lluvias todo el año, la W minúscula lluvias en verano, y así sucesivamente con las otras letras que estás viendo. Esto para los climas A, C y D. Y para los climas B y E, que son secos y polares, en estos el régimen anual de lluvias es inferior a los 300 milímetros y fueron clasificados según su tipo de vegetación con letras mayúsculas, como lo puedes observar en esta tabla. De manera que, conjuntando esta información que te acabo de compartir en estas últimas 3 tablas, podemos tener esta clasificación climática de Köppen ya completa, en donde, como dijimos, la A mayúscula son climas cálidos, y por ejemplo aquí A mayúscula F sería un clima cálido con lluvias todo el año. Un clima DF, por ejemplo aquí D mayúscula F, es un clima frío con lluvias todo el año, y así sucesivamente. Una tabla como esta tú la puedes encontrar prácticamente en una página de internet, pero yo te quise explicar aquí cómo es que se forma, cómo es que se formó y cómo es que tú puedes interpretar. Si tú de repente ves que un lugar tiene un clima AF, bueno, pues ya sabes cómo saber qué tipo de clima es utilizando esta clasificación climática de Köppen. De forma general, así es como se verían distribuidos los principales climas en la Tierra. Los climas cálidos en la franja que te mencionaba entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y conforme nos vamos alejando del Ecuador y nos vamos hacia los polos, vamos cambiando hacia climas templados y después hacia climas fríos. Y bueno, pues esto es todo lo que te comparto en este video. Agradezco que me hayas acompañado, te invito a suscribirte al canal y seguir observando, seguir compartiendo los videos que aquí te muestro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.